Un fuerte abrazo, Vladimir, desde La Paz. Diego Montaño te saluda. Hola Diego, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y siempre para mí es un honor estar aquí en La Razón. No, para nosotros es un placer siempre conversar con usted, Vladimir. Bueno, a ver, arranquemos por las subnacionales y de ahí nos vamos a lo nacional. Con esta propuesta del presidente electo Rodrigo Paz del 50-50, ahí va a haber un fortalecimiento de las alcaldías y las gobernaciones en cuanto a transferencia de recursos. Usted ha estado en la gobernación, acabamos de hablar con Ernesto Suárez, que ha sido gobernador del Beni, y vaya que es importante tener recursos para la gestión, para llegar con obras, para también crecer políticamente. Sin lugar a dudas, es importante. En ese sentido, parece que las gobernaciones y las alcaldías van a ser más disputadas que nunca, porque habrá más billetitos, Vladimir. Se da un nuevo contexto, ¿no? Político, social también, con unas autonomías, diría ya en el plano departamental consolidadas. Hace 10, 15 años todavía había mucha incertidumbre sobre aquello. Sin embargo, también es importante traer a colación algo, ¿no? Esto del pacto fiscal o la financiación autonómica es un tema pendiente desde hace más de una década. La ley establecía que debía discutirse en el anterior censo, ya hemos hecho otro censo, y ese es un tema que no se quiso abordar por parte del gobierno del MAS. Y eso crea un desfase entre las responsabilidades, las competencias que tienen gobiernos municipales y departamentales y los recursos, es decir, se transfirieron obligaciones, pero no en la misma proporción los recursos, y más aún esto se ha ido deteriorando cuando los recursos han ido mermando, fundamentalmente de las gobernaciones que dependen de hidrocarburos, regalías, minerías, ¿no? Entonces creo que es una buena propuesta, no es una propuesta auténtica del señor Rodrigo Paz, hoy presidente electo de nuestro país. Ernesto Suárez hace un momento estaba, no sé si lo habrá dicho, pero esa es una propuesta de la gobernación de Santa Cruz y la gobernación del Beni, de hace 11 años atrás, Diego. Está en la mesa o se ha quedado en la mesa el presidente del Estado en un consejo que yo tuve la oportunidad de acompañar en ese momento, era colaborador del gobernador de Santa Cruz y tuve la oportunidad de acompañar en un Consejo Nacional de Autonomía y se puso en la agenda nacional aquella propuesta del 50-50. Pero más allá de aquello, yo creo que es importante agilizar esta situación. Hay algunas cuestiones que me han preocupado, sí, sobre la visión de la autonomía del propio presidente cuando explicaba el otro día ya electo su mecanismo del 50-50, ¿no? Y de este ánimo fiscalizador de los alcaldes y de los gobernadores. Creo que eso también hay que cambiar la visión y hay que reconocer que tenemos gobiernos en todo sentido autonómicos, que tienen sus órganos de fiscalización. No es una dádiva que le da un presidente a un gobierno departamental, a un gobierno municipal. Es una obligación por un derecho que tienen los ciudadanos para que esas entidades autonómicas les gestionen la salud, la educación y las demás cuestiones inherentes a su responsabilidad. Sin embargo, creo que es bueno, ojalá se pueda avanzar, pero el tema de la profundización de la autonomía no solo se reduce, aunque es el tema más importante, la financiación tiene que ver con las competencias, tiene que ver con reelaborar una ley marco de autonomía, crear un mecanismo de coordinación interautonómico con el gobierno nacional de mejor manera, más eficiente, y revisar las leyes invasivas hacia la autonomía. Hay mucha tarea por hacer en el campo autonómico que va a profundizar la autonomía y que eso tiene que redundar en mejores condiciones, servicios, obras para los ciudadanos. Volviendo al plano electoral, considero que estamos ante un escenario también distinto en estas elecciones autonómicas, por 3 o 4 factores que rápidamente identifico. El primero, no nos olvidemos que el MAS es el que ganaba territorialmente más alcaldías y gobernaciones,
Hoy con la debacle del MAS, creo que hay un espacio enorme ahí que habrá que ver si el PDC como tal puede sustituir o el MAS va a empezar ahí a reoxigenarse desde de los espacios territoriales. Segundo, veo que también esto pone a prueba las diferentes alianzas, incluso la del propio presidente, la del PDC, porque han sido proyectos que han llegado por emergencia a constituirse en alianzas muy precarias. Lo estamos viendo hoy en la conformación de las directivas y el nuevo andamiaje de la Asamblea Plurinacional. Y ahí creo que tanto PDC, Unidad Libre, las tres fuerzas más votadas, tienen un primer examen para ver si realmente son proyectos, si se van a mantener cohesionados o va a pasar lo de siempre, que se van a desintegrar y puede generarse más bien un efecto contrario al que están buscando. Y el otro elemento es que las elecciones autonómicas, por nuestro propio sistema electoral, da la posibilidad, como bien lo marcabas, Diego, de que aparezcan liderazgos regionales que no necesariamente están atados a un proyecto político nacional. Y ahí me atrevo a decir que van a florecer mucho por precisamente el declive de los partidos. El ejemplo del ex gerente del teleférico que mencionabas en La Paz, lo mismo pasa con Mario Cronenbol en Santa Cruz, en Guarnes, en un municipio, el segundo municipio más poblado de Santa Cruz, que ya ha anunciado que va a ir como candidato, pero no va a ir por ninguna de las vertientes del MAS, sino por su propia agrupación. Entonces, ante la crisis de los partidos, florecen las agrupaciones con liderazgo muy localizado para tratar de salir de ese espacio de desgaste que han tenido los partidos. Además, algo que las elecciones en Bolivia nos han enseñado y el electorado boliviano también, es que no necesariamente los votos en las nacionales se trasladan a las subnacionales. No hay necesariamente una transferencia directa. El mayor ejemplo que puse hace un momento es la ciudad del Alto. El 2020 le dio un triunfo avasallador al movimiento al socialismo. Y el 2021, en abril, en las subnacionales o en las autonómicas, perdió, pero como en la guerra, el movimiento al socialismo y ganó Eva Copa. Y así también con Soledad Chapetón, si nos vamos a otro ejemplo, y otras fuerzas políticas, viene ocurriendo eso. Ahí también habrá que ver qué fichas juega el levismo, que entre otras cosas ganó en el departamento de Cochabamba. Fue la primera fuerza política, diríamos, el voto nulo, y también ganó algunos municipios que se repartieron votos con el PDC. Veremos si logra algún acuerdo, logra participar activamente. Quisiera preguntarle, Vladimir, sobre Santa Cruz, porque uno de los primeros en decir sí voy fue Luis Fernando Camacho, que esta semana dijo voy a la reelección porque es un compromiso con el pueblo. Y 2 días después salió Guido Nayar diciendo que también va por la gobernación. Y Guido Nayar no es pues alguien que es nuevo en la política, es alguien que conoce de campañas, que conoce del poder, que conoce del territorio y que en Santa Cruz entendemos puede llegar a tener una posición interesante. Habrá que ver después Branco, que eso después hablamos después, el tema Branco y Libre, pero Guido Nayar es palabras mayores en la política cruceña, o fue para Vladimir. La lógica de las elecciones autonómicas es muy distinta a la nacional, sin duda, ¿no? Así como tienen mucha influencia los liderazgos locales, la gente sabe diferenciar una elección de la otra, ¿no? Pese a que están muy pegadas y prácticamente terminamos una y enganchamos con la otra. Pero también hay otro elemento que se da sobre todo en las grandes ciudades, Diego, y eso lo he podido estudiar en los últimos procesos electorales en Santa Cruz y también en La Paz, el voto dual. Muchos ciudadanos que votaban al MAS, que votaban al expresidente Evo, que incluso votaron a Arce, en la elección subnacional votaban por alguien de un signo político contrario, votaban por Rubén Costa, votaban por Lucho Revilla, votaron por Manfred Reyes Villa ahora, porque no se puede entender que el MAS en la nacional gane en estas ciudades con 40, 50% y en las subnacionales los gobernadores o alcaldes saquen 50, 60%. Entonces mucha gente, 10, 15%, no le era un conflicto interno votar en la nacional por el MAS
y en las locales por el gobernador o el alcalde de un signo totalmente contrario. Así que tiene muchos otros condimentos que la hacen, creo, más agradable la elección autonómica. Ahora, sobre Santa Cruz, sí, el gobernador Camacho ha anunciado, ya lo había hecho cuando salió de la cárcel, el mismo día que salió de la cárcel, había anunciado que iba a ir a la reelección. Es lógico que quiera, pese a que él dijo que no iba a ir a la reelección cuando lo eligieron gobernador, perdón, el año 2021, ahora ha cambiado de criterio y bueno, tiene un argumento que es el hecho que haya estado preso de la forma que estuvo en la cárcel durante 2 años en su mandato, ¿no? Y después de eso creo que aparecen muchos candidatos, recordemos la elección presidencial, en eso se asemejan todas las elecciones. Hay muchos globos de ensayo, muchos que aparecen como candidatos a presidentes, gobernadores, y después terminan de senadores, diputados, asambleístas, ¿no? Entonces es propio, lamentablemente, el folclore boliviano esto de autopromocionarse para ver dónde cae. En el caso del señor Guido Nayar, es un dirigente, un ex político, de la Acción Democrática Nacionalista, ministro de Gobierno, que ha estado mucho tiempo en el exilio por el caso del Hotel Las Américas, pero no veo que tenga un liderazgo asentado en la población, ¿no? Entonces, no he visto que tenga una conexión. Sí tiene voluntad, ha demostrado tenacidad, apoyó a Tuto Quiroga en la última elección, pero creo que tendrá que hacer mucho trabajo si es que quiere conectar con un electorado después de haber pertenecido a la clase política anterior al MAS, haber estado tanto tiempo fuera del país, y creo que el discurso que tiene no se corresponde con una nueva Santa Cruz que después de 25 años ha cambiado mucho. Bien, y si Libre quiere jugar, porque hablábamos también con Ernesto Suárez y dice, la alianza que tenemos entre demócratas y el FRI para Libre es alcance nacional. En las subnacionales parece que Libre ya ha conseguido las firmas, o sea que va a participar por su cuenta. Nosotros todavía no hemos definido qué vamos a hacer como demócratas, si van a participar o no como sigla suelta para las autonómicas. En el caso de que Libre quiera competir, claro, diríamos, con la fuerza del voto alcanzado en las elecciones del 17 de agosto y en la segunda vuelta, casi que están envalentonados, diríamos, ¿no? Hay un José Gariáñez que nos imaginamos que va a volver a disputar la alcaldía de Santa Cruz, o por qué no pensar en la gobernación, y un Branko Marinkovic que, bueno, ya tuvo una primera fricción con la alianza por la designación de la jefatura de bancada, así que de repente se puede ir enfriando en lo local, o por ahí eso lo impulsa a ir por su propio proyecto. No sé cuál es la mirada de Vladimir. Bueno, va a depender mucho de cuánta consistencia tenga el proyecto de Tuto Quiroga ahora para mostrarse más allá de la elección nacional. Mi impresión por las declaraciones que he visto de sus integrantes, de los aliados de Libre y estas tensiones que ya se han dado en la bancada, es que es muy difícil retener, por lo menos como Alianza Libre, el mismo aparataje que tuvo Tuto Quiroga en la elección nacional, ¿no? Lo más probable es que terminen yendo por separado. Habrá que ver qué hace también ahí el FRI. Tengo entendido que el FRI estaba apoyando a Gary Áñez en Santa Cruz, pero dentro de la Alianza Libre en Santa Cruz, que es lo que más conozco, hay como 2 o 3 precandidatos a gobernador. Entonces, va a depender, creo que, sobre todo el liderazgo de Tuto, si mantiene la idea de proyecto político a nivel nacional y puede, de alguna manera, generar una amalgama de todos sus aliados, ¿no? Pero es una tarea difícil. Ahora, sobre el tema de los liderazgos en particular, obviamente el gobernador Camacho, no solo por ser gobernador que va a buscar su reelección, sino también por todo el contexto que se ha dado de los abusos, parte con una ventaja, considero. No es el mismo liderazgo, obviamente, de hace 5 años cuando llegó a la gobernación. Hay un desgaste, su gestión es muy mala y creo que, así como hablábamos antes, que la gente sabe diferenciar de una elección a otra,
también considero que la gente, una cosa es el apoyo ante los abusos y otra es la valoración de su gestión, que es muy mala, ¿no? Inclusive antes que ingrese a la cárcel ya había un enorme descontento en Santa Cruz. Y bueno, eso no sé si le va a dar estos meses para cambiar esa imagen. Entonces hay un desgaste. Apoyó a Samuel Doria Medina también en la primera vuelta, perdió en Santa Cruz, pese a que lo llevó a un campo, la gente de Creemos, a un campo plebiscitario sobre la situación del gobernador. Considero que eso fue un error. En la segunda vuelta prefirió, debido a lo que le pasó en la primera, no jugar y mantenerse de perfil. Ahora también la relación que tenga con el presidente electo, con Rodrigo, puede afectarle o no. Ya veremos cómo lo mantiene. Entonces, creo que estamos ante un nuevo tiempo también para Santa Cruz, con algunas lógicas del pasado todavía, pero también con un campo abierto para nuevos actores, ¿no? La gran incógnita ahí son dos. El voto tradicional cruceño que ha hecho gobernador a Rubén Costas durante 3 periodos y ahora a Camacho, que está alrededor del 55-60%, si se va a mantener cohesionado en una candidatura o van a ir a disputar dos o más candidatos ese lugar, que probablemente por los candidatos que surjan del espacio libre, ¿no? Y lo otro es qué se hace en el otro votante que ha apoyado al MAS. No nos olvidemos que el MAS en la última candidatura a la gobernación sacó 38%, entonces hay ahí un 35-40% de la gente que va a mirar desamparada ante una falta de opción próxima a sus ideas ideológicas, a sus propios intereses. Entonces, yo avisoro una elección disputada en Santa Cruz que va a depender si los grupos tradicionales logran nuevamente hacer la unidad que tanto han proclamado, que está desde mi punto de vista desgastada, y si otras fuerzas políticas también pueden gestionar una nueva forma de entender la política autonómica, más allá o superando ya la vieja estridencia de masismo-antimasismo. Cuando se conocieron los datos de las elecciones, ya las nacionales, tanto el 17 de agosto como el balotaje, se habló mucho que, bueno, ya quedó enterrado el masismo y todas las malas prácticas, el dedazo, las imposiciones y todo. Pero resulta que ahora Branko Marinkovic denuncia justamente dedazo, el dedazo de Tuto para la elección de la jefatura de bancada. Ni se han sentado en la asamblea, ni han entrado y parece que ya empieza a haber fricciones. En el Partido Demócrata Cristiano también hay tensiones por quiénes y además a ellos se les suma que tienen que definir jefaturas de bancada como todas las fuerzas políticas, pero también quiénes van a presidir la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces ahí esta fragilidad, diríamos, institucional o corporativa, partidaria, ahí sí es cuando realmente parece que se nota mucho más en estas tensiones por estos temas, Vladimir. En agosto, en el otro programa, Piedra, Papel y Tijera, discutimos, me invitaste, debatimos ahí con Luciana sobre la conformación o la correlación de fuerzas en la asamblea. Y en ese momento hablábamos que prácticamente era automático, bueno, algunos, yo no me ponía en esa tesitura para ser honesto, de que al PDS le correspondía las presidencias, las cámaras, senadores y diputados. Y yo mantuve mi posición de que eso iba a depender de la segunda vuelta y cómo se armen los nuevos bloques, porque los reglamentos de las cámaras hablan de bloques. Y como ninguno tiene mayoría, hay que construir bloques, ¿no? Ahora, está claro que ya hay dos bloques, ¿no? O tres si queremos. Hay un bloque oficialista, básicamente con el PDC y Unidad, y probablemente Súmate Más. Hay un bloque de oposición que es libre y el marginal, que ahora se ha convertido en el MAS, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todos estos grupos políticos tienen un común denominador, que no tienen partidos, organización propiamente, que han hecho muchas alianzas
y que ha sido dificultoso gestionar esas alianzas en propósitos comunes más allá de la primera vuelta, ¿no? Lo sufrió Samuel y la unidad. Samuel dijo apoyamos a Rodrigo la noche electoral del 17 de agosto. Camacho se mantuvo, ya hablábamos de eso anteriormente, sin apoyar a ninguno de los candidatos al margen de la segunda vuelta. El ex rector de la Universidad, Gabriel Vicente Cuellar, pasó al otro lado, apoyó a Tuto Quiroga y ahí se vio una fragmentación en la bancada Unidad. Y ahora está pasando lo propio en el lado de Libre, ¿no? Entonces, considero que la del PDC y Unidad, como van a ser oficialistas, van a tener mayores incentivos para mantener sus bancadas más compactas, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sabemos. Y en el caso de Libre, avisoro como van a ir a la oposición, que estamos ante una crónica de una ruptura anunciada. Estas señales que han dado no pueden llevar a otro destino que no sea una ruptura. Habrá que ver cuánto tarda en darse esa ruptura. Porque además de eso, muchos de los que apoyaron a Tuto Quiroga lo hicieron más pensando en la elección autonómica que en la elección nacional. Y ahora, como esos intereses, haber Tuto perdido la presidencia, esos intereses pueden estar divorciados ya de lo que se configuró como Alianza Libre. Entonces, el gran dilema, Diego, del sistema, de nuestra democracia, es que no tenemos un sistema de partido. Y eso es algo que aspiro que se pueda construir en esta nueva etapa en el país. Si no, vamos a seguir hablando de transfugio, de que las bancadas terminan partidas en 3, 4 pedazos. Ninguna bancada en los 20 años del MAS en oposición trascendió 5 años. Uno revisa, todas terminaron desintegradas. Y ahora le ha pasado lo mismo al movimiento al socialismo, curiosamente. Entonces, el sistema está mal y hay que buscar mecanismos, porque una democracia con partidos frágiles, débiles, que solo sirven para 3, 4 meses de campaña electoral, no sirven para una democracia. Lo que se necesita es partidos sólidos que puedan traspasar un proceso electoral a otro y puedan defender ideas comunes y no simplemente unos espacios o una silla. Vladimir, siempre un placer conversar con usted. Vamos a ver qué señales nos dan en lo nacional, cómo se van encarando, qué rostros y nombres aparecen a desfilar para las elecciones autonómicas, las gobernaciones, las alcaldías, que con esta propuesta que usted decía, recogieron de hace 11 años de la gobernación de Santa Cruz y del Beni del 50-50, la toma el presidente electo, la tendrá que ejecutar, ahí muchos más van a querer entrar a las alcaldías y a las gobernaciones. Gracias, Vladimir, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Diego, esperemos que sean cosas beneficiosas. Hay un espacio enorme para transformación en el país y esperemos que los líderes estén a la altura para hacer los cambios que la gente está esperando. Esperemos que sí, por el bien de todos. Gracias. Vladimir Peña, abogado, analista político, estuvo con nosotros.